En plena avenida Insurgentes, atascada de tráfico, un carrazo se descompone y nadie puede arreglarlo. Hasta que un niño de la calle, ignorado y humillado por todos, decide intentarlo. Lo que hace hoy cambia no solo el motor, sino también el destino de toda una familia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El Paseo de la Reforma bullía bajo el fuerte sol de aquella tarde de jueves. El ir y venir de ejecutivos apresurados, turistas fotografiando el Palacio de Bellas Artes, vendedores ambulantes ofreciendo agua fría y el ruido constante del tráfico creaban esa sinfonía urbana tan característica de la Ciudad de México. Era un día común más en esa arteria vital de la capital mexicana, donde millones de historias se cruzaban sin llegar a tocarse de verdad. En medio de ese caos organizado, un Bentley Continental negro reluciente se deslizaba entre los autos con la autoridad silenciosa que solo el lujo extremo puede conferir. Dentro de él, Alejandro Antonio Moreno ajustaba el nudo de su corbata italiana mientras revisaba contratos en su tableta. A los 42 años, Alejandro había construido un imperio en el mercado inmobiliario de la ciudad. Edificios comerciales, condominios de alta gama, centros comerciales. Su nombre era sinónimo de éxito, poder y una ambición que no conocía límites. A su lado, Valeria, su asistente, personal desde hace 5 años, organizaba la agenda del día siguiente en su computadora portátil. En el asiento delantero, Ricardo, el chofer de confianza, mantenía los ojos fijos en el intenso tráfico. Era un equipo bien engranado, acostumbrado a la rutina de un hombre que no toleraba imprevistos y que medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Alejandro acababa de cerrar un negocio millonario, un emprendimiento más que llevaría su nombre y llenaría aún más sus arcas. Sonrió satisfecho, sintiendo esa familiar sensación de victoria. Para él, la vida era una competición constante y siempre estaba en la cima del podio. No había espacio para fracasos, vacilaciones o debilidades en su vocabulario. Fue entonces cuando sucedió. Un ruido extraño empezó a salir del motor. Un estruendo metálico, seguido de una pérdida súbita de potencia. Ricardo frunció el ceño e intentó acelerar, pero el auto simplemente no respondía. En cuestión de segundos, el Bentley de millones de pesos comenzó a fallar, perdiendo velocidad hasta detenerse por completo en pleno Paseo de la Reforma, bloqueando parcialmente un carril y provocando inmediatos bocinazos e indignación de los conductores de alrededor. Alejandro levantó la vista de la tableta con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en una profunda irritación. ¿Cómo que su auto se había averiado? Aquello no podía estar pasando. No a él, no allí, expuesto a la mirada de todos. Ricardo intentó arrancar repetidas veces, pero el motor solo tosía y moría. El tablero encendía luces de advertencia como un árbol de Navidad defectuoso. La temperatura dentro del auto empezó a subir rápidamente con el aire acondicionado apagado y el sol castigando el cristal. Alejandro sintió que la sangre le hervía. No estaba acostumbrado a situaciones que no pudiera controlar con dinero o influencia. Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron en puños. Con un movimiento brusco, abrió la puerta y bajó del vehículo, seguido por Valeria, que ya marcaba en su celular a la concesionaria, y Ricardo, que abrió el capó del auto con una expresión de derrota anticipada. El humo no era visible, pero el olor a sobrecalentamiento flotaba en el aire. Algunos curiosos empezaron a acercarse, unos tomando fotos, otros solo observando con esa morbosidad típica de quien presencia el infortunio ajeno con una mezcla de lástima y satisfacción. Al fin y al cabo, ver un coche de lujo averiado en pleno Reforma no era algo que se viera todos los días. Alejandro se pasó la mano por su cabello canoso, perfectamente cortado, y caminó hacia la parte delantera del vehículo. Miró el motor como si su sola presencia pudiera intimidar a las piezas mecánicas para que volvieran a funcionar.
Ricardo movía cables y revisaba conexiones con la pericia limitada de quien conduce, pero no repara. Valeria colgó el teléfono con expresión preocupada. La noticia que Alejandro temía estaba a punto de ser dada. Se acercó a él con cautela, conociendo bien su temperamento volátil. «Señor Alejandro, la concesionaria informa que el mecánico oficial está atrapado en un accidente en el periférico. Pueden tardar al menos 2 horas en llegar aquí», dijo con voz controlada, intentando suavizar el impacto de la noticia. Alejandro se volvió hacia ella con los ojos echando chispas. «¿2 horas? ¿Me estás diciendo que me voy a quedar aquí con este calor en esta avenida esperando 2 horas? Esto es inaceptable, Valeria, absolutamente inaceptable». Ella bajó la mirada, acostumbrada a esos estallidos. «Intentaré encontrar otra solución, señor». Mientras Alejandro descargaba su frustración en llamadas irritadas a la concesionaria, exigiendo soluciones inmediatas que nadie podía ofrecer, la pequeña multitud a su alrededor crecía. Algunos ejecutivos de traje se detuvieron a observar, reconociendo a Alejandro Moreno y cruzando comentarios en voz baja. Una situación que debería ser solo un contratiempo mecánico se estaba convirtiendo en un espectáculo público, y eso carcomía a Alejandro por dentro. Fue en ese momento cuando apareció él. Entre las piernas de los adultos, un niño pequeño se acercó. No debía de tener más de 10 años, delgado, con una camiseta vieja que alguna vez fue blanca, pero ahora era de un gris indefinido, pantalones cortos con remiendos visibles y un par de tenis tan gastados que los dedos casi asomaban por delante. Sus manos estaban manchadas de grasa, su rostro marcado por una combinación de polvo y sudor, y su cabello negro despeinado caía sobre unos ojos castaños extraordinariamente vivos y curiosos. El niño observó el auto averiado con una intensidad que contrastaba con su apariencia frágil. Había algo en esos ojos, una chispa de conocimiento que iba más allá de su edad. Se acercó más, ignorando las miradas de desaprobación de los adultos que lo veían como un intruso inadecuado en aquella escena de lujo y fracaso. Alejandro estaba tan absorto en su rabia y en las llamadas que no notó de inmediato la presencia del chico. Fue Ricardo quien lo vio primero y le hizo un gesto con la mano para que se alejara, asumiendo que era solo otro niño de la calle o vendedor ambulante de los que pueblan la ciudad. Pero el niño no se alejó. Al contrario, dio un paso más hacia adelante y con una voz clara que cortó el murmullo de la multitud, dijo: «Yo puedo arreglarlo». El silencio que siguió fue casi cómico. Alejandro interrumpió su llamada a mitad de una frase y se dio la vuelta lentamente, como si no estuviera seguro de haber oído bien. Sus ojos se encontraron con el niño sucio parado junto a su Bentley y por un momento simplemente no pudo procesar la escena. «¿Qué?», preguntó, con la voz cargada de incredulidad y un principio de desdén. El niño no se intimidó. Levantó la barbilla con una dignidad sorprendente para alguien tan pequeño y repitió: «Yo puedo arreglar el coche. Sé lo que está mal». La reacción fue inmediata y brutal. Alejandro soltó una carcajada corta, sin humor, que fue rápidamente secundada por algunos de los hombres de traje que observaban la escena. Uno de ellos, un empresario del sector financiero al que Alejandro reconocía vagamente de eventos sociales, se acercó con una sonrisa irónica. «Mira nada más, Alejandro, parece que hemos encontrado a tu mecánico», dijo, provocando risas entre los presentes. Otro hombre de saco azul marino y gafas de marca se unió a la burla. «Seguro que cobra unos 10 pesos por la consulta. Una ganga para un Bentley». Las carcajadas se extendieron como un virus cruel. Alejandro se sintió alentado por la aprobación de sus pares. Miró al niño desde arriba, recorriendo con la mirada sus ropas gastadas, sus manos sucias, sus pies en los tenis rotos. Todo en aquel chico representaba todo lo que Alejandro había dejado atrás y despreciaba: pobreza, vulnerabilidad, insignificancia. «Niño, ¿tienes idea de cuánto cuesta este coche?», preguntó Alejandro con la voz chorreando con descendencia. «Este vehículo vale más de lo que ganarás en toda tu vida. ¿De verdad crees que puedes arreglar algo así?». El niño no respondió de inmediato.
Sus ojos recorrieron el motor expuesto con una concentración que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi suave. Trabajo con mi papá, desde los 6 años. Tenemos un taller mecánico en Iztapalapa. Sé cómo funcionan los motores. No importa si es un Bentley o un Tsuru viejo. Un motor es un motor. La multitud se rió aún más fuerte. Un Bentley y un Tsuru eran lo mismo. La ingenuidad del niño era a la vez patética y divertida para aquellos hombres acostumbrados a medir el valor de las cosas solo por el precio. Valeria, observando la escena con creciente incomodidad, tocó levemente el brazo de Alejandro. «Señor, tal vez deberíamos esperar al mecánico oficial», sugirió en voz baja. Pero Alejandro estaba entrando en un territorio peligroso. Su ego herido por la situación humillante de estar parado en Reforma con un auto averiado, encontró una válvula de escape perfecta: humillar a alguien aún más débil. Y la audiencia creciente, compuesta por otros hombres de poder, solo alimentaba su deseo de retomar el control a través del ridículo. El empresario financiero se acercó más, claramente divirtiéndose. «¿Por qué no dejas que el chico lo intente, Alejandro? Será entretenido mientras esperamos». Hizo una pausa dramática. «O mejor aún, ¿qué tal una apuesta?» Los ojos de Alejandro brillaron con una luz peligrosa. «¿Una apuesta?» «Claro», continuó, el hombre alimentando la crueldad colectiva. «Si el mocoso logra arreglar tu coche, le das un dinero. Pero si no lo logra, tiene que admitir aquí, delante de todo el mundo, que es un mentiroso que quería llamar la atención». La sugerencia fue recibida con una aprobación entusiasta por los presentes. Era el tipo de entretenimiento cruel que las personas aburridas y poderosas a veces buscan para sentirse superiores. Alejandro consideró la propuesta solo un segundo antes de sonreír, esa sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Se volvió hacia el niño, que permanecía quieto, observándolo todo con una expresión difícil de descifrar. «¿Oíste eso, niño? Si realmente arreglas mi coche, te doy 1000 pesos. Pero si no lo logras, admitirás alto y claro que eres un mentiroso. ¿Aceptas?» El niño miró a Alejandro durante un largo momento. En esos ojos castaños había algo que Alejandro no supo identificar. No era miedo, aunque debería haberlo. No era arrogancia, aunque el desafío pudiera sugerirlo. Era algo más profundo, más serio. Era la dignidad de quien no tenía nada que perder, pero todo por demostrar. «Acepto», dijo el niño simplemente, «pero cuando lo arregle, me pagará delante de todo el mundo». «También». La audacia de la respuesta arrancó más risas, pero también un murmullo de sorpresa. El chico tenía valor, eso era innegable. Alejandro extendió la mano en un gesto exagerado de acuerdo, y el niño la estrechó con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. «Entonces, trato hecho», anunció Alejandro a la multitud creciente, que ahora incluía a personas grabando con sus celulares. «Un acuerdo entre caballeros». La ironía del término no pasó desapercibida para algunos, pero la mayoría estaba demasiado interesada en el espectáculo que se desarrollaba como para cuestionar la ética de la situación. Allí estaba un niño de la calle, sucio y descalzo en el imaginario colectivo, desafiando a uno de los hombres más ricos de México. Era el tipo de historia que la gente contaría después, sin importar el desenlace. El niño se acercó al motor. Ricardo dio un paso a un lado, entre aliviado por no tener que mover nada más y curioso por ver qué pasaría. El chico puso sus pequeñas manos sobre el metal caliente y comenzó a examinar con una precisión que inmediatamente llamó la atención de quienes observaban más de cerca. Sus dedos recorrían mangueras, revisaban conexiones, probaban tensiones. No eran los movimientos aleatorios de alguien que fingía saber lo que hacía. Era un examen metódico, profesional, casi ritual. Se inclinó sobre el motor, su nariz casi tocando las piezas, los ojos entrecerrados en una concentración absoluta. La multitud, que esperaba una farsa rápida y un final humillante, empezó a intrigarse. El niño claramente sabía lo que estaba haciendo. Sus movimientos tenían la confianza de la experiencia genuina,
Incluso Alejandro, que observaba con los brazos cruzados y una expresión de superioridad forzada, sintió una punzada de incertidumbre. Tras unos minutos que parecieron horas para todos los presentes, el niño se detuvo. Sus ojos se fijaron en un punto específico del motor. Pasó los dedos cuidadosamente sobre una manguera de goma negra, apretó ligeramente y luego levantó la vista, encontrando los ojos de Ricardo. ¿Tiene cinta de alta presión ahí en el coche?, preguntó. Ricardo parpadeó sorprendido. Sí, tengo, en el kit de herramientas. ¿Me la presta? Y una linterna si tiene. Ricardo miró a Alejandro, quien hizo un gesto impaciente de aprobación. El chofer fue a buscar los artículos y regresó con una cinta plateada y una pequeña linterna. El niño tomó ambas con un gesto de agradecimiento y volvió su atención al motor. Con la linterna, iluminó cuidadosamente la manguera que había identificado. Sus ojos se entrecerraron aún más, y entonces habló, más para sí mismo que para los demás. Microfisura en la manguera de vacío del sistema de admisión de aire. Está succionando aire donde no debería y desajustando la mezcla de combustible. Por eso el coche se apagó. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Algunos de los presentes se miraron entre sí, incrédulos. Aquellas palabras técnicas saliendo de la boca de un niño de la calle eran irreales. Alejandro sintió que su estómago se apretaba ligeramente. ¿Y si el chico realmente sabía lo que estaba haciendo? El niño no esperó reacción. Con movimientos precisos, empezó a envolver la manguera con la cinta de alta presión, creando varias capas alrededor del área donde había identificado el problema. Sus dedos trabajaban con una habilidad que delataba años de práctica. Apretaba la cinta con fuerza, asegurando un sellado completo, verificando y volviendo a verificar su trabajo. La multitud observaba ahora en silencio. Las bromas habían cesado. Hasta los hombres que se reían antes estaban callados, observando con una mezcla de fascinación e incomodidad creciente. La posibilidad de que aquel niño pudiera realmente arreglar el coche de millones de pesos era a la vez impresionante y perturbadora para sus visiones del mundo cuidadosamente construidas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el niño dio un paso atrás y se limpió las manos en su pantalón corto. Miró a Ricardo y dijo con sencillez, «Puede encenderlo». Ricardo miró a Alejandro, que estaba pálido ahora, su arrogancia reemplazada por una expresión tensa e indefinible. Con un movimiento de cabeza, Alejandro autorizó. Ricardo entró en el coche, giró la llave en el contacto y todos contuvieron la respiración. El motor tosió una vez, luego otra, y entonces, como un milagro mecánico, rugió de nuevo a la vida funcionando con la suavidad silenciosa que solo poseen los motores de lujo bien calibrados. El ronroneo era perfecto, estable, potente. El Bentley estaba arreglado. Por un momento nadie se movió. El motor funcionando parecía irreal, imposible. Entonces, como si un hechizo se hubiera roto, la multitud estalló. Los aplausos brotaron espontáneamente, gritos de sorpresa y admiración resonaron por la avenida. Las personas que grababan empezaron a exclamar a sus cámaras, capturando no solo el arreglo, sino la reacción de todos a su alrededor. El niño permaneció quieto, con sus manos sucias a los lados del cuerpo, su rostro sudado reflejando no triunfo, sino solo un cansancio silencioso. Había hecho lo que dijo que haría, ni más ni menos. Para él, aquello era solo su trabajo, su vida, su realidad diaria, pero para todos los demás era algo cercano a un milagro. Alejandro estaba petrificado. Su cerebro se negaba a procesar completamente lo que acababa de presenciar. Un niño de 10 años, venido de una zona humilde, arregló su Bentley en pleno paseo de la Reforma, mientras su mecánico oficial estaba atrapado en el tráfico. La humillación, que había planeado para el niño, ahora rebotaba hacia él como un boomerang cruel. Los hombres que se habían reído y burlado antes estaban ahora en un silencio avergonzado. Algunos ya se habían alejado discretamente,
no queriendo ser asociados con lo que claramente se había convertido en una situación moralmente problemática. El empresario financiero que sugirió la apuesta miraba al suelo, evitando las miradas acusadoras de algunas mujeres en la multitud que ahora veían la escena con ojos críticos. Valeria tocó de nuevo el brazo de Alejandro, esta vez con más urgencia. «Señor», susurró, «la apuesta». Alejandro sintió como si se moviera a través de melaza. Sus movimientos eran lentos, automáticos. Sacó la cartera del bolsillo interior de su saco, extrajo 10 billetes de 100 pesos y caminó hacia el niño. Cada paso parecía pesado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. El niño miró el dinero extendido, luego el rostro de Alejandro. En ese momento, sus ojos se encontraron de verdad por primera vez. El niño vio rabia, humillación y resentimiento mal disimulado. Alejandro vio dignidad, cansancio y una sabiduría que no debería existir en alguien tan joven. «Toma», dijo Alejandro, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Ganaste». El niño tomó los billetes con cuidado, como si tuviera miedo de que desaparecieran si los apretaba demasiado fuerte. Los dobló y los metió en el bolsillo de su pantalón. «Gracias», dijo simplemente, y hubo algo en esa palabra que cortó a Alejandro más profundamente que cualquier insulto. La multitud seguía aplaudiendo, algunas personas acercándose al niño para felicitarlo, otras solo observando a Alejandro con miradas que variaban de la lástima a la desaprobación evidente. Un hombre mayor, con una gorra gastada y ropa de trabajador, le dio una palmadita en el hombro al chico y dijo algo que Alejandro no pudo oír, pero que hizo que el niño sonriera por primera vez. Alejandro se dio la vuelta abruptamente. «Vámonos», ordenó a Ricardo y Valeria. «Ahora». Entraron en el coche rápidamente, agradecidos por la excusa para escapar de aquella situación. Ricardo puso el Bentley en movimiento y el coche se deslizó suavemente de vuelta al tráfico, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Mientras se alejaban, Alejandro miró por el retrovisor. El niño seguía allí, parado en la acera, rodeado de gente con sus 1000 pesos seguros en el bolsillo, su dignidad intacta, a pesar de todo. Y Alejandro sintió algo que rara vez experimentaba: vergüenza. No la vergüenza de haber sido vencido, sino la vergüenza más profunda de cómo había intentado vencer. Dentro del coche, el silencio era pesado. Valeria escribía furiosamente en su celular, anticipando ya el control de daños que tendría que hacer. Ricardo mantenía los ojos en la carretera, pero su mandíbula estaba tensa, su postura rígida. Incluso él, acostumbrado a las excentricidades de Alejandro, estaba incómodo con lo que había presenciado. Alejandro miraba por la ventana, viendo pasar la Ciudad de México en un borrón de concreto y cristal. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre que parecía más viejo de lo que realmente era en ese momento. Las líneas de su rostro parecían más profundas, los ojos más cansados. Había ganado mucho en la vida, construido un imperio, conquistado todo lo que el dinero podía comprar. Pero aquel día, en pleno paseo de la Reforma, había perdido algo que ni siquiera sabía que aún poseía hasta que lo vio escapar: un pedazo de su humanidad. Lo que no sabía, mientras el Bentley se dirigía a su oficina en Polanco, era que esos pocos minutos en 1900 Reforma habían sido grabados por decenas de celulares. Los videos ya estaban siendo enviados, compartidos, comentados. La historia del empresario arrogante y el niño mecánico estaba empezando a extenderse por las redes sociales como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, aquel momento se volvería viral. Y Alejandro Antonio Moreno descubriría que algunas cosas, una vez rotas, no pueden arreglarse con cinta de alta presión y buena voluntad. Algunas cosas requieren una reconstrucción completa, desde adentro hacia afuera, pero eso él aún no lo sabía. Por ahora, solo se alejaba conduciendo, intentando olvidar los ojos castaños de aquel niño y la sensación perturbadora de que, por primera vez en mucho tiempo, se había mirado en un espejo y no le había gustado lo que vio reflejado. Miguel Ángel García apretó los billetes de 100 pesos con tanta fuerza
que sus dedos se pusieron blancos. 1,000 pesos. Era más dinero del que su familia veía en meses de trabajo en el pequeño taller mecánico de Iztapalapa. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla de alivio, agotamiento y una emoción que no lograba nombrar completamente. A su alrededor, la multitud se dispersaba poco a poco, pero algunas personas aún permanecían, queriendo hablar con el niño que había realizado aquella hazaña improbable. Una señora de cabello canoso y sonrisa amable le ofreció agua. Un joven, con ropa de repartidor, le dio un abrazo rápido y le dijo que era un ejemplo para todos. Miguel Ángel aceptó todo con una educación silenciosa, pero sus ojos seguían al Bentley negro que desaparecía en el tráfico. No sintió victoria, no realmente. Lo que sintió fue un peso extraño, como si hubiera atravesado algo más grande de lo que él mismo entendía. La forma en que aquel hombre rico lo había mirado, la burla de los demás, las risas crueles. Miguel Ángel conocía esa mirada. Era la misma mirada que veía cuando caminaba por barrios lujosos con su padre, cuando entraban en tiendas caras a buscar piezas importadas para los coches que arreglaban. Era la mirada que decía, «Tú no perteneces aquí». Pero él había demostrado que pertenecía a donde quisiera estar, al menos por hoy. Miguel Ángel guardó el dinero con cuidado en el bolsillo más profundo de su pantalón y empezó a caminar hacia el metro. Sus pies le dolían en los tenis viejos, su garganta estaba seca y su estómago vacío le recordaba que no comía desde el desayuno. Pero tenía 1,000 pesos en el bolsillo, y eso significaba comida en la mesa, medicinas para su padre y tal vez, solo tal vez, un poco de esperanza. Lo que Miguel Ángel no sabía era que, en ese preciso momento, mientras bajaba las escaleras del metro Chapultepec, su historia estaba estallando en las redes sociales. Los videos habían sido publicados casi de inmediato. Primero en Instagram, luego en X, Twitter, migrando rápidamente a Facebook y TikTok. Diferentes ángulos de la misma escena. Un niño pequeño y sucio siendo ridiculizado por hombres de traje, la apuesta cruel, el arreglo imposible, el silencio aturdido cuando el motor volvió a la vida. Los títulos variaban. Niño de barrio humilla a empresario multimillonario en Reforma. Niño arregla Bentley y da lección de humildad. El mecánico más joven de la CDMX, pero todos contaban la misma historia esencial. David contra Goliat, dignidad contra arrogancia, talento contra prejuicio. Y la gente estaba furiosa. Los comentarios se multiplicaban por segundo. Los usuarios identificaban a Alejandro Antonio Moreno, publicaban fotos de sus desarrollos inmobiliarios, investigaban su vida pública. Otros buscaban información sobre el niño, queriendo saber quién era, de dónde venía, cómo ayudarlo. Influencers compartían los videos con mensajes indignados sobre la desigualdad social y la falta de empatía. Los periodistas ya estaban tratando de localizar tanto a Alejandro como a Miguel Ángel para entrevistas. En menos de 3 horas el video principal tenía 2 millones de reproducciones. En 6 horas superaba los 10 millones. Estaba en las tendencias nacionales. Los programas de televisión empezaban a planear reportajes especiales. La historia había tocado un nervio expuesto en la sociedad mexicana. Esa vieja herida de la desigualdad que nunca terminaba de cicatrizar. Alejandro Antonio Moreno descubrió todo esto de la peor manera posible. Estaba en su oficina en el piso 30 de un edificio comercial en Santa Fe, intentando concentrarse en una reunión con inversores japoneses interesados en un nuevo desarrollo en la zona de Interlomas. La reunión iba bien hasta que su teléfono empezó a vibrar incesantemente. Primero fueron mensajes de amigos y conocidos, luego llamadas de periodistas, y finalmente, lo peor, su director de Relaciones Públicas entrando en la sala de juntas con una expresión de pánico mal disimulada. «Señor Moreno, tenemos que hablar. Ahora». Alejandro pidió disculpas a los japoneses y salió de la sala. El pasillo, lejos de oídos indiscretos, su director de RP le mostró el celular. Alejandro se vio a sí mismo, grabado desde varios ángulos, humillando a un niño. Vio las risas, el desdén, la arrogancia.
Vio el momento en que el niño arregló el coche y su propia expresión de humillación mal disimulada. Y vio los números, millones de reproducciones, decenas de miles de comentarios, la mayoría furiosos, llamándolo monstruo, elitista, todo lo que nunca había imaginado que lo llamarían públicamente. Sintió que el estómago se le hundía, sus manos se enfriaron. Por primera vez en décadas, Alejandro Antonio Moreno sintió un miedo genuino, no miedo físico, sino el miedo de ver todo lo que construyó desmoronarse en cuestión de horas por culpa de unos minutos de crueldad casual. La reunión con los japoneses tuvo que ser pospuesta. Alejandro se encerró en su despacho mientras su equipo de crisis se reunía en la sala de conferencias. Valeria entraba y salía, trayendo noticias cada vez peores. Inversores llamando para expresar su preocupación, socios queriendo reuniones de emergencia, la prensa acampada en la recepción del edificio. Alejandro se sentó en su silla de cuero italiano, aquella que costó más que un coche. Popular, y por primera vez en muchos años, no supo qué hacer. Siempre había tenido respuestas, siempre había controlado las narrativas, siempre había comprado su salida de los problemas. Pero esto era diferente. Esto era personal, viral, incontrolable. Su celular sonó. Era Hugo, su socio mayoritario y amigo de toda la vida. Alejandro contestó con voz tensa. ¿Lo viste? «Lo vi», respondió Alejandro, la palabra saliendo como una confesión. «Los inversores del proyecto de Lomas están nerviosos, Alejandro. Muy nerviosos. No quieren asociar su marca con esto». Hugo hizo una pausa pesada. «Tenemos que hablar sobre estrategias. Pronto». Alejandro colgó y apoyó la cabeza en las manos. Fuera de sus enormes ventanales panorámicos, la Ciudad de México se extendía en todas direcciones. Una selva de concreto y cristal que él había conquistado con ambición y trabajo duro. Ahora, esa misma ciudad lo juzgaba, condenaba y ejecutaba su reputación en tiempo real a través de pantallas iluminadas y dedos tecleando. Mientras el imperio de Alejandro empezaba a temblar en sus cimientos, Miguel Ángel llegaba a casa. El taller mecánico de los García estaba en un terreno pequeño en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Era un espacio modesto, con suelo de cemento agrietado, paredes manchadas de grasa y herramientas organizadas en estantes improvisados. Pero estaba limpio, organizado y funcionaba como el corazón de la familia. Allí, Javier García había construido una reputación de honestidad y competencia a lo largo de 20 años. Miguel Ángel entró por el portón lateral y encontró a su padre sentado en una silla de plástico, con la espalda encorvada en un ángulo doloroso que se había vuelto permanente tras un accidente hace 5 años. Javier tenía 42 años, pero parecía tener 50. Su cabello negro empezaba a encanecer en las sienes, sus manos callosas contaban historias de décadas de trabajo manual, y sus ojos castaños, tan parecidos a los de su hijo, cargaban un cansancio que iba más allá de lo físico. «Papá», dijo Miguel Ángel en voz baja, y algo en la voz del niño hizo que Javier levantara la mirada de inmediato. «¿Qué pasó, hijo? ¿Pasó algo?» Miguel Ángel sacó los billetes del bolsillo, todavía doblados, ligeramente arrugados. Javier miró el dinero como si fuera una aparición. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido al principio. «¿De dónde sacaste esto?» Y entonces Miguel Ángel lo contó sobre el coche de lujo averiado en Reforma, sobre el hombre rico y arrogante, sobre la apuesta humillante, sobre el arreglo. Su voz era monótona, casi mecánica, como si estuviera relatando hechos que le habían sucedido a otra persona, pero sus manos temblaban mientras hablaba, traicionando la emoción que intentaba contener. Javier escuchó todo en silencio. Cuando Miguel Ángel terminó, el padre se levantó con dificultad, el dolor de la espalda visible en cada movimiento, y abrazó a su hijo con fuerza. Miguel Ángel, que se había mantenido entero durante toda la prueba, finalmente se permitió sentir. Sus hombros temblaron y lágrimas silenciosas rodaron por su rostro manchado de grasa. «Hiciste lo correcto, hijo», susurró Javier, con su propia voz entrecortada. «Demostraste tu valor.
Pero estos 1,000 pesos costaron más que dinero, ¿verdad? Miguel Ángel asintió contra el pecho de su padre. Costaron su inocencia, costaron un pedazo de su confianza en el mundo, costaron la certeza de que el trabajo duro y el talento eran suficientes. Había aprendido que el mundo podía ser cruel, que las personas podían ser mezquinas, que la dignidad tenía un precio que no siempre se pagaba de buena gana. La puerta de la casa, que estaba al fondo del taller, se abrió y apareció Elena García, limpiándose las manos en un delantal descolorido. Tenía 38 años, el cabello negro recogido en un moño sencillo y unos ojos que lo veían todo. Al ver a su marido abrazando a su hijo, con aquel dinero en las manos, supo de inmediato que algo significativo había sucedido. ¿Qué pasó? Javier miró a su esposa y le hizo un gesto para que se acercara. Juntos, los tres entraron en la casa pequeña pero impecablemente limpia. Ana Lucía, la hermana de Miguel Ángel de 7 años, estaba sentada en el suelo de la sala, dibujando en un cuaderno viejo. Levantó la vista y sonrió al ver a su hermano, pero la sonrisa vaciló cuando notó las lágrimas en su rostro. La familia se sentó a la mesa de la cocina, esa mesa de fórmica amarilla que era testigo de todas las conversaciones importantes, todas las decisiones difíciles, todos los momentos que definían sus vidas. Y Miguel Ángel volvió a contar la historia, esta vez con más detalles, más emoción, permitiendo que la familia viera no solo lo que pasó, sino cómo lo hizo sentir. Elena lloró abiertamente. Javier cerró los puños con una rabia impotente contra un mundo que humillaba a los niños por diversión. Ana Lucía, sin entender completamente, pero sintiendo la gravedad del momento, apretó la mano de su hermano con fuerza. 1,000 pesos, repitió Elena, mirando el dinero como si fuera tanto una bendición como una maldición. Es tanto, Miguel Ángel. Podemos comprar comida, medicinas para tu papá, esos libros que necesitas para la escuela. Pero Javier sacudió la cabeza lentamente. No se trata solo del dinero, Elena. Se trata de lo que nuestro hijo tuvo que pasar para conseguirlo. Hizo una pausa, mirando a Miguel Ángel con una mezcla de orgullo y tristeza. Pero te comportaste con dignidad, hijo. No dejaste que te quitaran eso, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Aquella noche, la familia comió una comida mejor de la que habían tenido en meses. Elena compró carne, arroz especial, frijoles de calidad. Pero incluso con la buena comida en la mesa, había una tensión en el aire, un peso no dicho. Miguel Ángel apenas tocó su plato, con la mirada distante, su mente claramente en otro lugar. Fue solo cuando estaban a punto de dormir que Elena notó las notificaciones en su viejo celular. Mensajes de conocidos, enlaces que le enviaban, gente preguntando si ese era su Miguel Ángel en el video. Curiosa y confundida, abrió el primer enlace y vio a su hijo en la pantalla. Vio a la multitud, oyó las risas crueles, vio cómo se desarrollaba el milagro mecánico. Pero lo más importante, vio los números. 5 millones de reproducciones, 10 millones, 15 millones. El video estaba en todas partes. Con manos temblorosas, Elena llamó a Javier. Juntos vieron los diversos videos, leyeron los comentarios de apoyo, vieron a periodistas pidiendo entrevistas, observaron cómo la indignación nacional se formaba alrededor de sus minúsculos teléfonos. «Nuestro hijo es famoso», susurró Javier, pero no había alegría en su voz, solo preocupación. Una fama así tiene un precio. Elena asintió en silencio. Conocía historias de personas que se volvían virales, cuyas vidas daban un vuelco por la atención súbita y abrumadora. Una parte de ella quería proteger a Miguel Ángel de eso, mantenerlo escondido, preservar su infancia. Pero otra parte, la parte que veía el talento extraordinario de su hijo desperdiciado, por falta de oportunidades, se preguntaba si esta podría ser la oportunidad que estaban esperando. Aquella noche, mientras los García intentaban procesar lo que había sucedido, algo más se desarrollaba al otro lado de la ciudad. En un elegante departamento en las lomas de Chapultepec, un hombre de 65 años veía el video viral en su iPad. Su nombre era Don Benjamín Castro,
una figura legendaria de la industria automotriz mexicana. Había empezado como mecánico en los años 70, trabajado en los mejores talleres de la Ciudad de México y finalmente abrió su propia empresa de preparación de motores de competición. Don Benjamín estaba jubilado desde hacía 5 años, tras vender su empresa por una fortuna considerable. Pero nunca perdió el amor por los motores, por la mecánica, por la artesanía de hacer que las máquinas funcionaran perfectamente. Y cuando vio a aquel niño de 10 años diagnosticar y arreglar un problema en un Bentley en menos de 15 minutos, algo dentro de él se despertó. Pero no fue solo el talento mecánico lo que lo impresionó, fue el nombre que Miguel Ángel mencionó en el video. Javier García, Iztapalapa. Don Benjamín conocía ese nombre. Lo conocía de hacía décadas, cuando Javier era solo un adolescente que trabajaba como aprendiz en un taller en la colonia Doctores. Benjamín había trabajado con el padre de Javier, uno de los mejores mecánicos de su generación. Había visto al joven Javier mostrar promesa, talento, ese toque especial que no se puede enseñar. Y entonces, Javier había desaparecido del radar. Benjamín había oído rumores de un accidente, de problemas financieros, de una vida que no había seguido el camino prometedor que parecía destinada, pero nunca había olvidado el nombre ni el talento. Ahora, viendo al hijo de Javier en la pantalla, don Benjamín tomó una decisión. Tomó el teléfono y empezó a hacer llamadas. Tenía contactos en la comunidad automotriz, conocía gente en Iztapalapa, podía encontrar a esa familia. Y lo iba a hacer, porque si había algo en lo que don Benjamín creía profundamente, después de 50 años en la industria, era que el talento genuino era raro y precioso. Y cuando lo encontrabas, especialmente en alguien tan joven enfrentando tantas adversidades, tenías la obligación moral de nutrirlo, protegerlo, darle la oportunidad de florecer. Mientras don Benjamín planeaba su búsqueda de los García, Alejandro Antonio Moreno estaba pasando la peor noche de su vida. La reunión de crisis había durado horas. Su equipo de relaciones públicas presentó estrategias, una nota de disculpa, una campaña de imagen, entrevistas controladas. Pero todo parecía insuficiente, superficial. El problema no era solo la mala publicidad, era que la gente había visto quién era Alejandro realmente detrás de la fachada pulida de empresario exitoso. Y no les había gustado. Los inversores estaban reconsiderando sus alianzas, los contratos comerciales estaban en riesgo. La marca Moreno Desarrollos, construida meticulosamente a lo largo de 2 décadas, se estaba manchando en cuestión de horas. Algunos clientes ya habían cancelado proyectos, otros estaban indecisos, esperando a ver cómo se desarrollaba la situación. Pero el golpe más doloroso vino de su propia familia. Era casi medianoche cuando Alejandro finalmente llegó a su departamento en Santa Fe. Esperaba encontrar la casa vacía, con su esposa probablemente durmiendo y sus 2 hijos adolescentes en sus habitaciones. Pero cuando abrió la puerta, encontró a los 3 esperándolo en la sala. Claudia, su esposa desde hace 20 años, estaba sentada en el sofá con una expresión que Alejandro no lograba descifrar. No era rabia exactamente, sino algo más frío, más definitivo. A su lado, Fernando y Mariana, sus hijos de 17 y 15 años, lo miraban con una mezcla de vergüenza y decepción que le dolió más que cualquier comentario en internet. «Tenemos que hablar», dijo Claudia con voz tranquila pero firme. Alejandro soltó su maletín y se aflojó la corbata. «Sé cómo se ve, pero no entienden la presión bajo la que estaba...» «Vimos el video, papá», interrumpió Mariana, y había lágrimas en sus ojos. «Te vimos humillar a un niño, papá. ¿Cómo pudiste?» Fernando, normalmente más reservado, habló con una voz temblorosa por la emoción contenida. «Mis amigos me están mandando mensajes, preguntando si realmente eres tú, preguntando cómo puedo ser hijo de alguien así». «No, supe qué responder porque yo también quiero saberlo». Las palabras golpearon a Alejandro como puñetazos físicos. Se había enfrentado a las críticas de desconocidos, al juicio de extraños en internet. Pero ver la decepción en los ojos de sus propios hijos era un dolor de una naturaleza completamente diferente. Claudia se levantó,
acercándose a él, pero manteniendo la distancia. ¿Te acuerdas de dónde vienes, Alejandro? ¿Recuerdas lo que era ser juzgado por tu apariencia, por tu ropa, por tu dirección? ¿O lo olvidaste todo cuando empezaste a ganar dinero? Y Alejandro recordó. Recordó haber crecido en la colonia Guerrero en 1900, una casa pequeña con más hermanos que habitaciones. Recordó a su padre, trabajador de la construcción, a su madre, que lavaba ajeno. Recordó que se burlaban de él en la escuela por usar ropa de segunda mano, que los profesores lo trataban como inferior, asumiendo que no llegaría a ninguna parte. Recordó haberse prometido a sí mismo que sería diferente, que tendría éxito, que les demostraría a todos. Y en algún lugar a lo largo del camino de su ascenso meteórico, se había convertido exactamente en el tipo de persona que solía despreciarlo. «No lo olvidé», dijo en voz baja, pero la defensa sonaba hueca incluso para sus propios oídos. «Entonces, ¿cómo pudiste hacerle eso a ese niño?», preguntó Claudia, y por primera vez en años Alejandro vio a su esposa llorar. «¿Cómo te convertiste exactamente en el tipo de persona que nos hacía sufrir?». Alejandro no tuvo respuesta. Se quedó allí parado, en su lujosa sala, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, y se sintió completamente vacío. Sus hijos lo miraban como si fuera un extraño. Su esposa lloraba por un hombre que tal vez nunca existió o que se había perdido hace mucho tiempo. La familia se fue a dormir en un silencio tenso. Alejandro se quedó solo en la sala, con las luces de la ciudad parpadeando a través de los ventanales panorámicos, y por primera vez en décadas se permitió sentir un remordimiento verdadero. No remordimiento por el impacto en sus negocios, sino remordimiento por la crueldad, por la falta de empatía, por haberse convertido en el tipo de persona que juró nunca ser. Pensó en el niño. Miguel Ángel. Ni siquiera sabía su nombre completo. Pensó en sus ojos castaños, en su dignidad tranquila, en su valor para enfrentar la humillación pública por una oportunidad de demostrar su valía. Pensó en cómo aquel niño de 10 años tenía más carácter en su dedo meñique de lo que Alejandro había demostrado en 42 años de vida. Y Alejandro empezó a comprender que algunos puentes, una vez quemados, requieren más que disculpas superficiales para reconstruirse. Requieren un cambio real, acciones concretas, una transformación genuina. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a hacerlo? ¿Estaba dispuesto a despojarse de toda la arrogancia, de todo el elitismo, de toda la crueldad casual que había adoptado como armadura contra el mundo? No lo sabía. Pero por primera vez estaba dispuesto a considerar la posibilidad. Mientras tanto, en una pequeña casa en Iztapalapa, Miguel Ángel finalmente se durmió, agotado por la intensidad emocional del día. Su madre se sentó al lado de su cama, observando el rostro de su hijo relajado por el sueño. Parecía tan joven, tan inocente, tan vulnerable. Elena pasó la mano suavemente por el cabello de su hijo y susurró una oración silenciosa. Pidió que el mundo que había descubierto a Miguel Ángel hoy fuera amable con él mañana. Pidió que las oportunidades que parecían abrirse no vinieran con un precio demasiado alto. Pidió que su hijo pudiera mantener su esencia pura y buena a pesar de todo lo que había enfrentado y de todo lo que estaba por venir. Porque Elena sabía, con la sabiduría de una madre que había visto mucho de la vida, que la historia de Miguel Ángel y Alejandro apenas estaba comenzando. El video viral era solo el primer capítulo. Lo que vendría después dependería de las decisiones que ambos tendrían que tomar, de los caminos que tendrían que recorrer, de los cambios que tendrían que aceptar. Y mientras la Ciudad de México dormía a su alrededor, dos familias, en extremos opuestos del espectro socioeconómico, se enfrentaban a versiones diferentes de la misma pregunta fundamental. ¿Cómo te reconstruyes cuando el mundo entero te está mirando? Para Miguel Ángel, sería una cuestión de mantener su dignidad y su talento mientras navegaba por una atención que no pidió. Para Alejandro, sería una cuestión de recuperar la humanidad que había perdido en su escalada hacia la cima. Y para ambos,
El amanecer traería desafíos que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El día amaneció con una luz pálida que apenas lograba atravesar la polución de la ciudad. Alejandro Antonio Moreno se despertó en el sofá de su propia casa, con el cuerpo dolorido por la posición incómoda y por el peso emocional que cargaba. Claudia no le había permitido dormir en la habitación. Los niños apenas lo miraban durante el desayuno. El lujoso departamento, con sus acabados importados y su vista privilegiada, parecía una prisión dorada. Revisó su celular con miedo. Las notificaciones seguían llegando, implacables. El video había superado los 20 millones de reproducciones. Los programas de televisión estaban debatiendo el caso. Se publicaban artículos de opinión en los principales periódicos. Los sociólogos hablaban de la desigualdad social. Los psicólogos analizaban el comportamiento de Alejandro. Los influencers hacían videos de reacción. Su bandeja de entrada estaba llena de correos profesionales, inversores cancelando reuniones, socios pidiendo conversaciones urgentes, clientes renegociando contratos, el departamento legal advirtiendo sobre posibles demandas por daños morales. Cada mensaje era una pequeña bomba estallando en su imperio cuidadosamente construido. Pero lo peor llegó cuando abrió el periódico financiero. Había un artículo entero dedicado al caso, analizando el impacto potencial en la marca Moreno Desarrollos. Los analistas de mercado especulaban sobre una devaluación. Los competidores aprovechaban sutilmente el momento para posicionarse como alternativas más éticas. Algunos antiguos socios hacían declaraciones públicas distanciándose de Alejandro. Lo estaban cancelando, no solo en las redes sociales, sino en el mundo real, donde las consecuencias eran tangibles y devastadoras. Alejandro llegó a la oficina intentando mantener una apariencia de normalidad, pero fue imposible ignorar las miradas de los empleados. Algunos desviaban la vista cuando lo veían, otros susurraban cuando pasaba. La secretaria, que siempre lo saludaba con una sonrisa radiante, apenas pudo mirarlo. La reunión matutina con el equipo de relaciones públicas fue brutal. Cristina, la directora de comunicación, presentó datos devastadores. Las encuestas de opinión mostraban que el 80% de las personas que habían visto el video tenían una visión negativa de Alejandro. El análisis de sentimiento en las redes sociales mostraba palabras como arrogante, cruel, elitista y deshumano asociadas a su nombre. Las proyecciones indicaban que la recuperación de la imagen podría llevar años y millones en inversión. Una nota de disculpa no va a ser suficiente, dijo Cristina directamente, con voz profesional pero firme. La gente no quiere palabras, quieren ver un cambio real, acciones concretas. Y aún así, señor Moreno, tengo que ser honesta, puede que nunca sea suficiente para algunos. Hugo, su socio y amigo, estaba sentado en un rincón de la sala con los brazos cruzados y la expresión sombría. Cuando Cristina terminó su presentación, finalmente habló. Los inversores del proyecto de Santa Fe quieren una reunión, hoy. Están considerando retirarse por completo. Hizo una pausa pesada. Esto podría crear un efecto dominó, Alejandro. Si ellos se salen, otros los seguirán. Y si eso sucede, tu empresa podría no sobrevivir. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Alejandro había construido Moreno Desarrollos desde cero, trabajando 18 horas al día, sacrificando tiempo con su familia, comprometiendo valores, y ahora todo estaba amenazado por unos minutos de crueldad que ni siquiera consideró significativos en su momento. La reunión con los inversores fue peor de lo que imaginó. Fueron educados, pero directos. La marca estaba comprometida. La asociación con Alejandro representaba un riesgo que no estaban dispuestos a asumir. Ofrecieron condiciones para su retirada del proyecto, condiciones que representarían una pérdida de millones para Alejandro. Intentó negociar, argumentar, ofrecer garantías, pero por primera vez en su carrera su poder de persuasión falló por completo. Los números no mentían, la opinión pública no mentía, y los inversores respondían a los datos, no a las disculpas.
Cuando terminó la reunión, Alejandro se quedó solo en su despacho. Miró por la ventana la ciudad que había conquistado y se sintió como un rey destronado. Todo lo que había tocado se convertía en oro. Ahora, todo lo que tocaba parecía convertirse en cenizas. Fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta cuando sonó su celular. Era su madre. Doña Lucía tenía 72 años y vivía en una casa sencilla en la colonia Guerrero, la misma casa donde Alejandro había crecido. Se había negado a mudarse a un lugar más lujoso cuando él se hizo rico, diciendo que sus raíces estaban allí, junto con los recuerdos de su difunto esposo y de la vida que habían construido juntos. Alejandro dudó antes de contestar. Sabía lo que venía. Su madre había visto el video. Todo el mundo lo había visto. No había escapatoria. «Hola, mamá», dijo intentando mantener la voz firme. «Alejandro Antonio Moreno», empezó doña Lucía, y el uso del nombre completo nunca era buena señal. «Yo te crié mejor que eso». Las palabras sencillas tenían un peso que ningún inversor ni periodista podría igualar. Eran las palabras de una madre decepcionada, y eso dolía de una forma para la que Alejandro no estaba preparado. «Mamá, ¿te acuerdas de cuando tenías la edad de ese niño?», interrumpió ella. «¿Te acuerdas de cuando el dueño de la panadería te acusó de robar un pan porque lo estabas mirando con hambre? ¿Recuerdas cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo lloraste en mi regazo después?». Alejandro lo recordaba. Recordaba la humillación ardiente, la injusticia, la sensación de ser juzgado por algo sobre lo que no tenía control. Recordaba haberse prometido a sí mismo que nunca haría sentir así a otra persona. «Lo recuerdo», admitió con la voz quebrada. «Entonces, ¿cómo pudiste hacerle eso a ese niño? ¿Cómo te convertiste en el tipo de persona a la que solíamos temer?». No había respuesta que pudiera justificar sus acciones. Alejandro lo sabía, pero doña Lucía no estaba interesada en justificaciones. Estaba interesada en algo más profundo. «Hijo mío», continuó ella, suavizando ligeramente la voz, «yo trabajé lavando ropa ajena durante 30 años. Lavé ropa sucia de gente rica que apenas me miraba. Tu padre se rompió la espalda en las obras para que pudieras estudiar. No hicimos eso para que te convirtieras exactamente en el tipo de gente que nos despreciaba. Hicimos para que fueras mejor». Las lágrimas que Alejandro había estado conteniendo desde la noche anterior empezaron a caer finalmente. Estaba solo en su lujoso despacho, llorando como un niño, con el teléfono apretado contra la oreja mientras escuchaba a su madre desmontar todas las defensas que había construido. «No sé cómo arreglar esto, mamá», confesó. «No sé cómo volver a ser la persona que tú criaste». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando doña Lucía volvió a hablar, su voz cargaba una sabiduría adquirida a través de décadas de lucha y supervivencia. «Empiezas yendo a ver a esa familia y pidiéndoles perdón. De verdad, no una nota de prensa escrita por tu equipo. Tú, mirándolos a los ojos y admitiendo que te equivocaste, y luego ofreces ayuda, ayuda real, de la que marca la diferencia». Hizo una pausa. «Tienes dinero, Alejandro. Más dinero del que jamás soñamos tener. Úsalo para algo bueno. Úsalo para arreglar lo que rompiste. Pero, ¿y si no aceptan? ¿Y si es demasiado tarde? Entonces al menos lo habrás intentado. Y tal vez, solo tal vez, empieces a reconocerte de nuevo en el espejo». La llamada terminó, pero las palabras de doña Lucía resonaban en la mente de Alejandro. Miró a su alrededor en su oficina. Trofeos de logros empresariales, fotos con políticos y celebridades, certificados de premios y honores. Todo parecía vacío ahora, sin sentido, decoraciones de una vida que había perdido su propósito en algún lugar del camino. Alejandro se secó las lágrimas y tomó una decisión que le aterraba y le liberaba al mismo tiempo. Iba a hacer lo que su madre le había sugerido. Iba a encontrar a esa familia, pedirles perdón y ofrecerles ayuda real. No por las relaciones públicas, no para salvar sus negocios, sino porque era lo correcto.
Llamó a Valeria a su despacho. Ella entró con cautela, procesando todavía todo lo que había pasado. Necesito que encuentres la dirección de la familia de ese niño, Miguel Ángel. El niño que arregló el coche, dijo Alejandro con una voz diferente, más suave, más humana. Valeria parpadeó sorprendida. Señor, necesito verlos, personalmente, sin cámaras, sin equipo de relaciones públicas, solo yo. Valeria dudó, procesando la petición. Señor Moreno, el equipo de comunicación no recomendaría eso. Podría verse como... No me importa cómo se vea, interrumpió Alejandro con gentileza. Necesito hacerlo. Por favor, encuentra la dirección. Le llevó unas horas, pero Valeria consiguió localizar a la familia García a través de contactos e investigaciones discretas. Vivían y trabajaban en un pequeño taller mecánico en Iztapalapa. Alejandro anotó la dirección con manos temblorosas. Aquella tarde algo más estaba sucediendo que Alejandro desconocía por completo. Don Benjamín había encontrado a la familia García. El viejo mecánico había llegado al taller por la mañana, conduciendo un coche modesto, vestido con ropa sencilla. Cuando entró en el terreno, Javier estaba intentando trabajar a pesar del dolor constante de su espalda, mientras Elena organizaba papeles en una mesa improvisada. «Benjamín». Javier levantó la vista, incrédulo. «¿Benjamín Castro?» «El mismo», respondió don Benjamín con una cálida sonrisa. «¿Cuánto tiempo, Javier?» Los dos hombres se abrazaron con la familiaridad de viejos conocidos a los que la vida había separado. Benjamín explicó que había visto el video, reconocido el nombre y buscado a la familia. Javier, emocionado, presentó a Elena y llamó a Miguel Ángel y Ana Lucía. Cuando apareció Miguel Ángel, todavía tímido y procesando la atención que había recibido, don Benjamín lo miró con una expresión de pura admiración. «Así que tú eres el joven genio del que todo el mundo habla», dijo extendiéndole la mano. «Vi lo que hiciste con ese Bentley. Diagnóstico perfecto, solución creativa. Tienes el don, muchacho, al igual que tu padre lo tenía». Miguel Ángel le estrechó la mano con reverencia. Don Benjamín era una leyenda en la comunidad mecánica. Incluso Miguel Ángel, con solo 10 años, conocía las historias sobre el hombre que había construido motores para coches de carreras, que había transformado la industria automotriz en México. Los adultos hablaron durante horas. Benjamín contó historias de los viejos tiempos, de cuando conoció al padre de Javier y vio al joven Javier mostrar su promesa. Javier explicó el accidente que le dañó la columna, los años de lucha para mantener el taller en funcionamiento, los retos de criar a una familia con recursos limitados. Y entonces, Benjamín hizo una oferta que dejó a la familia García sin palabras. «Javier, tu espalda necesita un tratamiento adecuado, no esos analgésicos paliativos que has estado tomando. Tratamiento de verdad, cirugía, si es necesario». Hizo una pausa. «Tengo contactos en los mejores hospitales de la ciudad, médicos especialistas que me deben favores. Déjame ponerte en contacto con ellos». Javier intentó protestar, con el orgullo y la gratitud luchando en su interior. «Benjamín, no puedo aceptar caridad». «No es caridad», respondió Benjamín con firmeza. «Es justicia. Te lesionaste en un accidente laboral que no fue culpa tuya. La empresa que debería haberte compensado huyó de sus responsabilidades. Solo estoy haciendo lo que debería haberse hecho hace años». Se volvió hacia Miguel Ángel. «Y tú, muchacho, tienes un talento poco común, el tipo de talento que no debería desperdiciarse por falta de oportunidades». Miró de nuevo a Javier y Elena. «Con su permiso, me gustaría ser el mentor de Miguel Ángel, enseñarle lo que sé, abrirle puertas, asegurarme de que tenga las herramientas y los conocimientos para llegar tan lejos como su talento le permita». Elena empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador. Era como si una puerta que había estado cerrada toda la vida finalmente se abriera. Javier abrazó a su esposa, con sus propios ojos humedecidos. «No sé cómo agradecértelo», dijo Javier, con la voz entrecortada. «Me lo agradeces dejando que te ayude», respondió Benjamín con sencillez. «Y tal vez, algún día,
Cuando Miguel Ángel sea un gran mecánico o ingeniero, ayude a otro niño como alguien le está ayudando a él ahora. Así el ciclo continúa. La tarde transcurrió planificando. Benjamín ya estaba haciendo llamadas, concertando citas, conectando a la familia con recursos. Había esperanza en el aire, la sensación de que tal vez, solo tal vez, cosas buenas pudieran surgir de experiencias malas. Fue en ese momento de optimismo renovado cuando llegó Alejandro Antonio Moreno. Se había cambiado el traje italiano por unos pantalones de mezclilla y una playera tipo polo sencilla. Había dejado el Bentley en el garaje y había tomado uno de los coches más modestos que poseía, un sedán común que no llamaría la atención. Condujo personalmente hasta Iztapalapa, con el GPS guiándolo por calles por las que nunca habría pasado en su vida anterior. El barrio era diferente a todo lo que Alejandro conocía. Casas sencillas, calles estrechas, niños jugando en la acera. Pero había vida allí. Comunidad, algo que sus condominios cerrados y edificios de lujo nunca habían logrado replicar. Cuando encontró el taller, Alejandro estacionó al otro lado de la calle y se quedó sentado un buen rato, armándose de valor. A través de la valla podía ver movimiento, gente hablando, trabajando. Su corazón latía con fuerza, le sudaban las manos. Por primera vez en décadas, Alejandro Antonio Moreno tenía miedo de verdad. Pero salió del coche, cruzó la calle, abrió el portón con manos temblorosas y entró. La conversación cesó de inmediato. Todos se volvieron para ver quién había llegado. Y cuando vieron a Alejandro allí, parado incómodamente con ropa informal que aún parecía demasiado cara para el entorno, la tensión fue palpable. Miguel Ángel fue el primero en reconocerlo. Sus ojos se agrandaron, su cuerpo se tensó. Elena instintivamente atrajo a su hijo hacia ella. Javier se levantó con dificultad, interponiéndose entre su familia y el visitante inesperado. Don Benjamín, que no conocía a Alejandro en persona, pero reconoció su cara por los videos, entrecerró los ojos. Alejandro respiró hondo. Le temblaban las manos, su voz casi le falló, pero obligó a las palabras a salir. Mi nombre es Alejandro Moreno. Yo soy el hombre que humilló a su hijo ayer, y he venido aquí a pedirles perdón. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se esperaba esto. Javier miró al hombre que había ridiculizado a Miguel Ángel, buscando signos de sinceridad o manipulación. Elena mantenía a Miguel Ángel cerca, protectora. Miguel Ángel simplemente miraba, con sus ojos castaños estudiando a Alejandro con una intensidad desconcertante. Alejandro continuó, con las palabras saliendo en un flujo entrecortado de emoción genuina. No hay excusa para lo que hice, ninguna. Estaba frustrado, enfadado, y me desquité con un niño que solo intentaba ayudar. Lo humillé porque eso me hizo sentir poderoso cuando me sentía impotente. Y eso es imperdonable. Miró directamente a Miguel Ángel. Demostraste tener más carácter con 10 años que yo en toda mi vida. Tenías razón, yo me equivoqué y lo siento mucho, profunda y verdaderamente lo siento. Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Alejandro y no eran lágrimas calculadas para causar efecto. Eran lágrimas de remordimiento genuino, de vergüenza real, de un hombre enfrentándose a la peor versión de sí mismo. Javier intercambió miradas con Elena. Don Benjamín observaba todo con una expresión neutra, pero atenta. Y Miguel Ángel simplemente seguía mirando a Alejandro con esos ojos que veían mucho más de lo que un niño debería ver. ¿Por qué está aquí?, preguntó finalmente Javier con voz cautelosa. ¿Para salvar su imagen? ¿Para hacer un video de disculpa que su equipo de marketing pueda usar? No. Alejandro sacudió la cabeza con vehemencia. No, hay cámaras. No hay equipo, solo yo. Y he venido porque mi madre me hizo recordar quién solía ser antes de convertirme en esto. Gesticuló vagamente hacia sí mismo. He venido porque necesito intentar arreglar lo que rompí, aunque sea imposible. Elena habló por primera vez con voz firme pero no hostil. Las palabras son fáciles, señor Moreno. ¿Qué es lo que ofrece realmente?
Alejandro lo había pensado durante todo el viaje. Había consultado a expertos, investigado y preparado ofertas concretas. Pero ahora, ante esta familia que se había enfrentado a tanto y aún mantenía su dignidad, todo lo que había planeado parecía insuficiente. Aún así, lo intentó. Me enteré de la condición de su marido, la lesión en la espalda. Miró a Javier. Quiero pagar el tratamiento completo. Consultas con los mejores especialistas, cirugía si es necesario, fisioterapia, todo. Sin condiciones, sin compromisos. Miró a Miguel Ángel. Y para ti, una beca de estudios completa, colegio particular de excelencia, materiales, uniforme, todo hasta la universidad. Cualquier carrera que elijas, tendrás los recursos para seguirla. Y más. Continuó ganando fuerza su voz gracias a la sinceridad. Voy a crear un fondo para el taller. Equipos nuevos, herramientas de calidad, lo que necesiten para hacer mejor su trabajo. Y si hay cualquier otra cosa, cualquier cosa en absoluto, que pueda hacer para compensar el daño que causé, lo haré. La oferta quedó en el aire. Era generosa, sorprendentemente detallada y claramente pensada. Pero a la familia García no se la impresionaba fácilmente con dinero. Habían aprendido que lo que realmente importaba no se podía comprar. Don Benjamín rompió el silencio. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor Moreno? Alejandro asintió ansioso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hacer simplemente una transferencia bancaria anónima y seguir con su vida? ¿Por qué venir aquí, exponerse así? Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder. Porque las transferencias bancarias no cambian quién eres. Podría dar dinero y seguir siendo la misma persona horrible. Pero venir aquí, mirar a los ojos a la gente a la que hice daño, admitir mis errores, ese es el principio para ser alguien diferente, alguien mejor. Miró a su alrededor, a cada miembro de la familia. No estoy pidiendo perdón, no creo que lo merezca, solo pido la oportunidad de hacer lo correcto. Y si me lo permiten, prometo que esto no es solo una acción puntual. Seguiré demostrando, con hechos y, no con palabras, que estoy cambiando. Miguel Ángel habló finalmente, con su voz joven pero sorprendentemente madura. Usted hizo lo que hizo porque pensó que era mejor que yo, porque usted era rico y yo era pobre. Si realmente ha cambiado, o está cambiando, tiene que demostrarlo no solo conmigo, sino con todo el mundo. Las sencillas palabras del niño cortaron directamente al corazón del asunto. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón, y lo intentaré. No sé si lo conseguiré, pero lo intentaré. La familia García se miró entre sí. Había mucho que considerar, mucho en juego. La oferta de Alejandro podía transformar sus vidas, dar a Javier la oportunidad de recuperarse, dar a Miguel Ángel oportunidades más allá de sus sueños. Pero aceptarla también significaba confiar en alguien que había demostrado crueldad, creer en un cambio que podía ser temporal o superficial. Fue Javier quien finalmente habló, con su voz cansada pero firme. Vamos a aceptar su ayuda, señor Moreno, pero con una condición. Usted seguirá demostrando que ha cambiado, no solo con nosotros, sino en el mundo. Si esto es solo para limpiar su conciencia y volver a ser quien era, lo sabremos. Y toda la ayuda se detendrá. Alejandro asintió, aliviado y agradecido. Acepto esa condición, y lo prometo, seré diferente. Mientras se discutían los detalles, mientras se intercambiaban números y se hacían planes, algo fundamental había cambiado. Dos vidas que nunca deberían haberse cruzado estaban ahora entrelazadas de una forma que ninguno de los dos había previsto. Alejandro estaba iniciando un camino de redención que sería largo y difícil. Miguel Ángel iniciaba un camino de oportunidades que traerían sus propios retos, y ambos tendrían que navegar por un mundo que los observaba, los juzgaba y esperaba a ver qué pasaría después. Porque esta historia ya no era solo sobre ellos, era sobre lo que representaban: desigualdad y privilegio, talento y dignidad, fracaso y redención. Y la Ciudad de México, esa ciudad inmensa e implacable, observaba cada movimiento,
esperando a ver si las historias de transformación real eran todavía posibles en el mundo moderno. Los días que siguieron al encuentro en el taller fueron una sucesión de transformaciones silenciosas y ruidosas. Mientras Alejandro empezaba a cumplir sus promesas con acciones concretas, los medios de comunicación seguían cada movimiento de la historia que había cautivado el corazón de México. Javier García fue llevado a consultas con los mejores ortopedistas de la ciudad. Médicos que normalmente tenían meses de lista de espera encontraron de repente un hueco en sus agendas. Resonancias magnéticas, tomografías, evaluaciones especializadas. Por primera vez en 5 años, Javier tuvo un diagnóstico completo y un plan de tratamiento adecuado. La lesión era grave pero tratable, una hernia discal severa que presionaba nervios importantes, causando dolor crónico y limitación de movimientos. Se recomendó cirugía, seguida de meses de fisioterapia intensiva. El procedimiento era caro, complejo y delicado, pero ahora por fin era posible. Elena tomó la mano de su marido, mientras los médicos le explicaban el procedimiento. Llevaba años viendo sufrir a Javier en silencio, trabajando a pesar del dolor, tomando analgésicos que solo enmascaraban el problema. Ver una esperanza real en sus ojos era casi doloroso por lo intenso. «Operaremos la semana que viene», dijo el cirujano con confianza profesional. «Las posibilidades de una recuperación significativa son excelentes. Con dedicación en la fisioterapia, podrá volver a tener una calidad de vida normal». Javier asintió, demasiado emocionado para hablar. Elena lloró lágrimas de un alivio que llevaba años acumulando, y Miguel Ángel, sentado junto a sus padres, sintió algo que rara vez experimentaba, la esperanza de que las cosas pudieran mejorar de verdad. Mientras tanto, Miguel Ángel se enfrentaba a su propia revolución personal. La beca prometida por Alejandro se materializó rápidamente en una inscripción en el Colegio San Ignacio, una de las instituciones educativas más respetadas de la Ciudad de México. Era un mundo completamente diferente al que Miguel Ángel conocía. El primer día de clase, Elena pasó horas ayudando a su hijo a prepararse. El uniforme nuevo, los libros impecables, la mochila de calidad. Miguel Ángel se miró en el espejo y apenas se reconoció. Aquel niño de ropa limpia y tenis nuevos parecía un extraño. «Estarás bien», dijo Elena ajustándole el cuello de la camisa por 10ª vez. «Eres inteligente, tienes talento y tienes tanto que ofrecer como cualquier niño de allí». Pero Miguel Ángel tenía miedo. Miedo a no encajar, miedo a ser juzgado por su procedencia, miedo a que sus nuevos compañeros lo vieran como el niño pobre que se hizo viral en Internet. Miedo a perder quién era en el proceso de convertirse en quien podía ser. El colegio era impresionante. Edificios modernos, laboratorios de última generación, campos deportivos impecables. Los otros alumnos llegaban en coches importados, llevaban dispositivos caros, hablaban de viajes internacionales. Miguel Ángel se sentía como un pez fuera del agua, pero ocurrió algo inesperado. Algunos de los estudiantes reconocieron a Miguel Ángel por el video viral, y al contrario de lo que temía, lo trataron con un respeto genuino. Querían saber de mecánica, de cómo había aprendido tanto siendo tan joven, de cómo era arreglar coches. Un chico llamado Fernando, casualmente el hijo de Alejandro, fue especialmente amable. Se acercó a Miguel Ángel en el recreo, ofreciéndole ayuda para orientarse en el colegio, explicándole cómo funcionaban las cosas. Había algo diferente en Fernando, una humildad que Miguel Ángel no esperaba de alguien de su posición social. «Mi papá me contó lo que pasó», dijo Fernando en voz baja. «¿Cómo te trató?» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quiero que sepas que me avergüenzo de lo que hizo, pero también estoy contento de que esté intentando ser diferente ahora». Miguel Ángel miró a Fernando, viendo sinceridad en sus ojos. «No fue culpa tuya, lo sé, pero crecí con estos privilegios sin pensar nunca de dónde venían o quién se quedaba atrás. Ver lo que te pasó me hizo pensar de otra manera». Fernando le tendió la mano. «¿Amigos?» Miguel Ángel le estrechó la mano,
sintiendo que parte de la tensión de sus hombros se disolvía. Amigos, mientras Miguel Ángel navegaba por su nuevo mundo educativo, Alejandro se enfrentaba a una transformación aún más profunda. La noticia de que había visitado personalmente a la familia García y les había ofrecido ayuda concreta se había filtrado a los medios. Al principio, hubo escepticismo. Muchos lo vieron como una maniobra de relaciones públicas, un intento calculado de rescatar su imagen. Pero Alejandro no hizo declaraciones públicas. No convocó ruedas de prensa. Simplemente siguió actuando. Creó un fondo de becas para niños, con talento de comunidades desfavorecidas. No solo uno o dos, sino decenas. Comprometió un porcentaje significativo de los beneficios de su empresa a programas sociales centrados en la educación y la formación profesional. Empezó a visitar barrios populares y comunidades periféricas, no para hacerse fotos, sino para comprender genuinamente las realidades que había ignorado durante tanto tiempo. Su equipo estaba confundido al principio. «Esto va a costar millones», advirtió Hugo en una reunión. «Millones que podríamos estar invirtiendo en nuevos proyectos». Alejandro miró a su socio con una expresión que Hugo no reconoció. «¿De qué sirve construir más edificios si estamos construyendo sobre cimientos podridos? ¿De qué sirve ganar más dinero si perdemos nuestra humanidad en el proceso?» El cambio no fue instantáneo ni fácil. Hubo recaídas, momentos en los que surgían los viejos patrones de pensamiento. Pero Alejandro estaba comprometido. Y poco a poco, la gente empezó a notar la diferencia. Fue en este contexto cuando llegó la invitación que volvería a cambiarlo todo. Uno de los programas de entrevistas más vistos de México quería contar la historia completa. No solo el video viral y sus consecuencias, sino el camino de la redención, la transformación, la historia humana detrás. De los titulares. Querían tanto a Alejandro como a la familia García en el programa. Al principio, todos dudaron. Elena temía exponer aún más a sus hijos. Javier, en plena recuperación tras una exitosa operación, estaba preocupado por la energía que aquello requeriría. Miguel Ángel sencillamente no quería más protagonismo. Y Alejandro temía que se cuestionaran sus motivaciones, que se dudara de su sinceridad, que todo se viera como una actuación. Pero don Benjamín, que se había convertido en una presencia constante en la vida de la familia García, ofreció una perspectiva diferente durante una visita al taller. «Esta historia ya no es solo sobre ustedes», dijo mirando alrededor de la mesa donde estaban todos reunidos. «Es sobre todas las familias como la suya, sobre todos los Miguel Ángel que hay por ahí con talento pero sin oportunidades. Es sobre todos los Alejandro que necesitan ver que el cambio real es posible». Hizo una pausa. «Tienen la oportunidad de inspirar el cambio a mayor escala. ¿Vale la pena la incomodidad?». Fue Elena quien respondió, con su voz firme pero amable. «Si nuestra historia puede ayudar a una familia, a un niño a tener una oportunidad mejor, entonces, sí, vale la pena». Y así, 2 semanas después, en un estudio de televisión del centro de la Ciudad de México, 2 familias que nunca deberían haberse cruzado se sentaron una al lado de la otra para contar su historia a todo el país. La presentadora, una veterana periodista conocida por su empatía y profesionalidad, condujo la entrevista con sensibilidad. Empezó con Miguel Ángel, pidiéndole que contara su versión de los hechos de aquel día en Reforma. Miguel Ángel habló con la misma sencillez y honestidad que caracterizaban todo lo que hacía. Describió el coche averiado, el ofrecimiento de ayuda, la burla pública, la apuesta. Su voz no vaciló al recordar la humillación, pero sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. «Yo solo quería ayudar», dijo simplemente. «Sé arreglar coches. Es lo que me enseñó mi papá. No importaba que fuera un Bentley o un Volkswagen. Un motor es un motor, y cuando alguien necesita ayuda, se la ofreces si puedes». La cámara captó la reacción del público en directo. No había un ojo seco en el estudio. La dignidad de aquel niño, su negativa a victimizarse, su pureza de intención, era imposible no conmoverse. Javier habló de su vida, del taller, del accidente que lo cambió todo, de ver cómo humillaban a su hijo
y sentirse impotente para protegerlo. Elena compartió la perspectiva de una madre, el orgullo mezclado con el miedo, la gratitud por las nuevas oportunidades mezclada con la ansiedad por cómo preservar la esencia de sus hijos. Y entonces le tocó el turno a Alejandro. La presentadora no fue blanda con él. Volvió a mostrar el video, obligando a Alejandro a ver sus propias acciones, su crueldad casual. Le preguntó por qué había actuado así. Cuestionó si su cambio era genuino o calculado. Alejandro respondió con una honestidad que le sorprendió incluso a él mismo. Me convertí exactamente en el tipo de persona que solía despreciarme, admitió con la voz cargada de emoción. Crecí siendo pobre. Sé lo que es ser juzgado por la apariencia, ser tratado como menos que humano. Y en algún momento del camino hacia el éxito, lo olvidé todo. Me convertí en el opresor. Miró a Miguel Ángel, que estaba sentado con sus padres al otro lado del escenario. Ese niño tiene más carácter en su dedo meñique del que yo he demostrado en 42 años de vida. Me humilló no por venganza, sino simplemente haciendo lo correcto. Y eso me rompió de una forma en la que necesitaba ser roto. Se le quebró la voz, las lágrimas corrían libremente ahora. No puedo deshacer lo que hice, no puedo retroceder en el tiempo, pero puedo intentar ser diferente a partir de ahora. Y si Miguel Ángel y su familia me dan esa oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrando que el cambio real es posible. La presentadora hizo entonces la pregunta que todo el mundo quería oír. Familia García, ¿han perdonado al señor Moreno? Hubo un momento de pesado silencio. Elena miró a Javier, que miró a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, aquel niño de 10 años que había pasado por tanto, respondió con una sabiduría que trascendía su edad. El perdón no es algo que se da de golpe, dijo despacio. Es algo que se construye con el tiempo y con acciones. El señor Alejandro lo está intentando. Está ayudando a mi familia, está ayudando a otras familias. Miró directamente a Alejandro. Si sigue demostrando que ha cambiado, no solo con palabras, sino con lo que hace, entonces sí, podemos perdonar. La respuesta fue perfecta en su sencillez y verdad. El público estalló en aplausos. La presentadora se secó sus propias lágrimas, y Alejandro, sintiendo el peso de aquellas palabras, hizo un juramento silencioso de no defraudar nunca aquella frágil pero real confianza. El programa terminó con noticias positivas. Javier se estaba recuperando bien de la operación y ya era capaz de permanecer de pie durante periodos más largos sin dolor intenso. Miguel Ángel destacaba en su nuevo colegio, sobre todo en matemáticas y física. Ana Lucía tenía gafas nuevas y estaba radiante con su capacidad de ver el mundo con claridad por primera vez. El taller tenía equipos nuevos y prosperaba. Don Benjamín se había convertido oficialmente en el mentor de Miguel Ángel, enseñándole no solo mecánica avanzada, sino también principios de ingeniería y física. El futuro del niño, antes limitado por las circunstancias, parecía ahora ilimitado. ¿Y Alejandro? Alejandro estaba en un camino de reconstrucción. Su empresa había perdido algunos contratos, pero había ganado otros de socios que valoraban el compromiso con la responsabilidad social. Sus hijos le miraban con menos vergüenza y más esperanza. Claudia, su esposa, empezaba a ver destellos del hombre con el que se había casado décadas atrás. Pero lo más importante de todo es que Alejandro estaba aprendiendo a mirarse de nuevo al espejo. En las semanas y meses que siguieron a la entrevista televisiva, ocurrió algo notable. La historia dejó de ser un suceso viral para convertirse en una transformación genuina. Se escribieron artículos sobre las segundas oportunidades y la redención. Las escuelas utilizaron la historia como material de debate sobre la empatía y la desigualdad social. Las familias hablaban en la mesa sobre el privilegio y la responsabilidad. Miguel Ángel se convirtió sin quererlo en un símbolo, no solo del talento desperdiciado por la pobreza, sino de la dignidad preservada, a pesar de la adversidad. En las escuelas le pedían que compartiera su historia. Las universidades le invitaban a eventos, pero Elena y Javier tenían cuidado de proteger a su hijo de la abrumadora presión de la fama. «Es solo un niño»,
decía Elena con firmeza cuando rechazaba otra invitación. Necesita tiempo para ser un niño, para estudiar, para crecer sin el peso del mundo sobre sus hombros. Y Miguel Ángel, por su parte, encontraba el equilibrio. Seguía ayudando en el taller los fines de semana, manteniendo las manos manchadas de grasa, recordando de dónde venía. Pero también aprovechaba las nuevas oportunidades educativas, absorbiendo los conocimientos como una esponja, soñando ya con la ingeniería mecánica y tal vez algún día con diseñar sus propios coches. Un día, 6 meses después de aquel fatídico encuentro en el Paseo de la Reforma, Miguel Ángel estaba trabajando en un coche en el taller cuando apareció Alejandro. No era su primera visita. Venía regularmente, traía equipos, comprobaba si había algo más que pudiera hacer. Pero esta vez era diferente. «Miguel Ángel», llamó Alejandro suavemente, «¿puedo hablar contigo?» Miguel Ángel se limpió las manos en un trapo y se acercó. Claro. Alejandro sacó un sobre, del bolsillo. Dentro había fotos de un terreno vacío, planos arquitectónicos, dibujos técnicos. «Estoy construyendo un centro de formación profesional en Iztapalapa», explicó. «Talleres equipados, aulas, laboratorios. Ofrecerá cursos gratuitos de mecánica, electricidad, construcción, tecnología». Hizo una pausa. «Y quiero que tú seas la inspiración del proyecto. Con tu permiso me gustaría llamarlo Centro de Formación Miguel Ángel García». Miguel Ángel miró los planos, procesando lo que se le ofrecía. Todo un centro para dar a otros niños las oportunidades que él había recibido. «¿Por qué mi nombre?» «Porque me enseñaste algo que había olvidado», respondió Alejandro con la voz entrecortada. «Me enseñaste que el talento y el valor no tienen nada que ver con el dinero o el estatus. Me recordaste que la dignidad es algo que viene del interior, y quiero que cada niño que pase por ese centro sepa que es posible conseguir cualquier cosa, no a pesar de su procedencia, sino por la fuerza que eso les da». Miguel Ángel miró a sus padres, que se habían acercado al oír la conversación. Elena tenía lágrimas en los ojos. Javier, ahora capaz de estar de pie sin dolor por primera vez en años, puso la mano en el hombro de su hijo. «¿Qué te parece, hijo?» Miguel Ángel pensó en todos los niños como él, niños con talento pero sin oportunidades, niños que merecían una oportunidad, niños que podrían ser el próximo ingeniero, médico, profesor, líder, si tan solo alguien creyera en ellos. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que siga viniendo a visitarnos, no solo a traer dinero, sino a venir usted mismo, a hablar con los niños, a compartir su historia, a demostrar que la gente puede cambiar, porque si usted puede cambiar, cualquiera puede». Alejandro le tendió la mano, y Miguel Ángel se la estrechó. Ya no era la mano de un empresario poderoso y un niño pobre, era la mano de 2 seres humanos que se habían encontrado en el peor momento posible y que, a través del dolor y el crecimiento, habían encontrado algo parecido a la redención. La construcción del centro comenzó meses después. La comunidad de Iztapalapa siguió cada etapa, orgullosa de que algo tan positivo pudiera surgir de sus calles. Cuando finalmente se inauguró, asistieron cientos de personas. Políticos, celebridades, pero lo más importante, familias de la comunidad que verían a sus hijos beneficiados. Miguel Ángel cortó la cinta inaugural, con Alejandro a su lado. La imagen de los dos, el niño que había arreglado un coche y el hombre que había aprendido la humildad, fue portada de los periódicos. Pero esta vez los titulares eran diferentes, eran sobre la esperanza, la transformación, el poder de las segundas oportunidades. En su discurso de inauguración, Miguel Ángel habló con la sencillez que le había hecho ganarse el cariño de todos. «Este centro no es por mí», dijo, con su voz resonando por el micrófono. «Es por cada niño que tiene un sueño pero no tiene los recursos para perseguirlo. Es para dar oportunidades y es para recordar que todos nosotros, sin importar de dónde vengamos, tenemos algo valioso que ofrecer al mundo». Alejandro también habló, con la voz quebrada varias veces. «Yo estaba roto cuando conocí a Miguel Ángel.
no económicamente, sino en todos los aspectos que realmente importan. Él me arregló de una forma que yo ni siquiera sabía que necesitaba. Y si este centro puede hacer por otros niños lo que Miguel Ángel hizo por mí, demostrar que hay valor en todos nosotros, entonces cada centavo, cada esfuerzo, habrá valido la pena. Doña Lucía, la madre de Alejandro, estaba entre el público, con lágrimas de orgullo rodando por su rostro arrugado. Este era el hijo que ella había criado, el hombre bueno que siempre supo que existía bajo las capas de ambición y arrogancia. Se había perdido por un tiempo, pero había encontrado el camino de vuelta, y eso, para ella, era el verdadero éxito. Pasaron los años. Miguel Ángel creció, siguió estudiando y acabó obteniendo una beca completa de ingeniería mecánica en la UNAM. Javier se recuperó por completo y volvió a trabajar en el taller con una energía renovada que creía que nunca volvería a tener. Elena abrió una pequeña cocina económica junto al taller, sirviendo comida casera a los trabajadores de la comunidad. Ana Lucía también prosperaba. Sus gafas le permitían destacar en sus estudios. El Centro de Formación Miguel Ángel García graduó a cientos de jóvenes en sus primeras promociones. Muchos consiguieron empleos cualificados. Algunos abrieron sus propios negocios, otros fueron a la universidad. Cada éxito era una prueba de que la oportunidad, cuando se combina con el talento y la determinación, puede cambiar destinos. ¿Y Alejandro? Alejandro continuó su trabajo. Moreno Desarrollos se había convertido en líder no solo en la construcción, sino también en la responsabilidad social. Cada nuevo proyecto incluía componentes de impacto comunitario. La empresa contrataba activamente a personas de comunidades desfavorecidas, ofrecía programas de formación e invertía en educación. Su imagen pública se había reconstruido, pero no a través del marketing, a través de acciones constantes a lo largo de los años, a través de un cambio genuino que la gente podía ver y sentir. Nunca sería perfecto. Había días en los que los viejos patrones amenazaban con resurgir, pero ahora tenía algo que no tenía antes: conciencia y compromiso con algo más grande que él mismo. Un día soleado, 5 años después de aquel fatídico encuentro en el Paseo de la Reforma, Miguel Ángel visitó a Alejandro en su despacho. Ahora, con 15 años, Miguel Ángel era alto, seguro de sí mismo, elocuente, pero seguía teniendo esos mismos ojos castaños que veían la verdad de las cosas. «He venido a darte las gracias», dijo Miguel Ángel simplemente. Alejandro miró al joven en el que se había convertido, sintiendo que la emoción familiar le apretaba la garganta. «No tienes por qué darme las gracias. Soy yo quien debería estarte eternamente agradecido». «No», insistió Miguel Ángel, «no, por la ayuda económica, aunque eso haya cambiado nuestras vidas, sino por haber tenido el valor de cambiar, por haber demostrado que es posible ser mejor. Eso ha significado más que nada». Los dos hombres, uno que había empezado con todo y había perdido su alma, otro que había empezado sin nada pero había mantenido su dignidad, se miraron con respeto mutuo y una profunda comprensión. «Todos somos obras en construcción», dijo finalmente Alejandro. «Tú me enseñaste eso, y espero seguir aprendiendo el resto de mi vida». Miguel Ángel sonrió. «Entonces, seguiremos aprendiendo juntos». Y en cierto modo, eso lo resumía todo. La historia no trataba de un villano que se convierte en héroe. No se trataba de una víctima que es rescatada. Se trataba de dos seres humanos, separados por las circunstancias, pero unidos por una experiencia que obligó a ambos a crecer más allá de quienes eran. Trataba de una sociedad que observó y aprendió que el cambio genuino es posible, pero requiere algo más que palabras. Requiere una acción sostenida, una humildad real y la voluntad de enfrentarse a las partes más feas de nosotros mismos. Trataba de la comprensión de que el talento existe en todas partes, en los barrios humildes y en las mansiones, en las calles sucias y en los despachos pulidos. La única diferencia es la oportunidad, y cuando la oportunidad se encuentra con el talento, cuando la empatía sustituye al prejuicio,
Cuando las sociedades eligen elevar en lugar de oprimir, pueden ocurrir milagros. La historia de Miguel Ángel y Alejandro pasó a formar parte del tejido cultural de la Ciudad de México. Se contaba en las escuelas, se debatía en las universidades, se mencionaba en los debates sobre política social. No porque fuera única, había muchos Miguel Ángel y muchos Alejandro en el mundo, sino porque fue capturada, compartida y, finalmente, transformada en algo que inspiró un cambio real. Y tal vez ese sea el verdadero legado de todo lo que ocurrió aquel día en el Paseo de la Reforma. No la viralización, ni la controversia, ni siquiera la redención individual, sino el reconocimiento colectivo de que todos somos capaces tanto de una gran crueldad como de una gran bondad, y que la elección entre ambas define no solo quiénes somos, sino qué tipo de mundo construimos juntos. Miguel Ángel llegaría a ser un ingeniero de renombre, diseñando con el tiempo sistemas sostenibles para comunidades de bajos ingresos. Javier volvería a ser el mecánico respetado que siempre fue, su taller prosperando y formando a la siguiente generación. Elena ampliaría su cocina económica hasta convertirla en un pequeño restaurante que se convertiría en punto de encuentro de la comunidad. Ana Lucía se convertiría en profesora, dedicada a educar a niños como ella misma lo fue. Y Alejandro seguiría construyendo. Pero no solo edificios, construiría puentes entre comunidades, entre clases sociales, entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Su fortuna se utilizaría no para acumular más, sino para elevar a los demás. Y aunque nunca podría borrar por completo aquellos minutos de crueldad en Reforma, pasaría el resto de su vida demostrando que un momento no define una vida. Nuestras decisiones, después de ese momento, son las que la definen. La Ciudad de México seguiría siendo lo que siempre fue: caótica, desigual, vibrante, desafiante, pero en algún lugar, entre el concreto y el tráfico, en un taller de Iztapalapa y en un centro de formación que llevaba el nombre de un niño valiente, había esperanza. Esperanza de que las historias puedan tener finales diferentes. Esperanza de que las personas puedan cambiar. Esperanza de que el talento pueda vencer al privilegio. Y esperanza de que, a veces, los encuentros más improbables puedan conducir a las transformaciones más profundas. Años más tarde, cuando alguien le preguntara a Miguel Ángel por aquel día que lo cambió todo, respondería con la sabiduría de quien ha vivido la experiencia. No se trató del coche que arreglé, se trató de las personas que conocí, de las decisiones que tomamos y de la comprensión de que todos llevamos dentro tanto la capacidad de herir como la de curar. Lo que hagamos con esa capacidad, eso es lo que realmente importa. Y Alejandro, cuando le preguntaran por el día que lo rompió y lo reconstruyó, diría simplemente: encontré a un niño que me enseñó que la dignidad no tiene precio, y aprendí que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que deberías haber sido todo el tiempo. Sus historias, entrelazadas por el azar y transformadas por la elección, se convirtieron en un recordatorio para todos los que las escucharon. Un recordatorio de que en una ciudad de 20 millones de personas, en un país marcado por la desigualdad, en un mundo a menudo cruel, todavía hay lugar para la empatía, el crecimiento y la redención, y que a veces, solo a veces, los encuentros más improbables en el Paseo de la Reforma pueden cambiar no solo vidas individuales, sino iluminar verdades universales sobre quiénes somos y quiénes podemos elegir ser.